Bueno, en la clase de hoy comenzamos con los métodos instrumentales. Habíamos dicho que íbamos a desarrollar métodos ópticos, eléctricos, radioquímicos y empezamos hoy con la espectrofotometría UV visible como primer método óptico que vamos a estudiar. Entonces, vamos a ver la espectrofotometría UV visible y comenzamos desarrollando el fundamento de esta técnica instrumental. Consideramos una radiación electromagnética, una luz, de una potencia inicial P sub 0, es decir, con una cierta energía asociada, que incide sobre un medio donde está el analito que es capaz de absorber esa radiación. Entonces, la potencia de la radiación al atravesar ese medio absorbente disminuye, es decir, la potencia transmitida es menor a la potencia incidente. La potencia disminuye porque se produce absorción molecular y está relacionada esa disminución de la potencia por absorción con la concentración del analito, que en definitiva es lo que vamos a tratar de hacer, cuantificar un analito con esta técnica instrumental. Entonces recordemos un poco qué es esto de la radiación electromagnética de la luz. Se podía explicar con el modelo clásico ondulatorio que describía a la luz como una onda sinusoidal como la que ven aquí en el dibujo. Y por lo tanto tenía todas las características de onda, que es lo que vamos a ver en un rato. Y también se lo podía describir con el modelo corpuscular, en donde describía la luz como cuantos de energía, que se llamaban, o paquetes de energía que se llamaban fotones. Entonces, vamos a ver cuáles son lo que caracteriza a la radiación electromagnética REM como onda. Y lo primero sería describir la longitud de onda, lambda, que es la distancia mínima entre dos crestas de esa onda sinusoidal y que tiene unidades de longitud. La que más usaremos nosotros es la de nanómetros. También se puede describir la frecuencia como el número de crestas o de ondas en la unidad de tiempo, por ejemplo, por segundo. Entonces la unidad sería segundo a la menos 1 o hertz. Entonces aquí tenemos la representación de una onda, la longitud de onda como la distancia entre dos crestas o dos máximos sucesivos. Y acá tenemos en azul otro dibujo que tiene una longitud de onda menor a la onda de color rojo. Entonces, fíjense, la que tiene longitud de onda más larga tiene menor frecuencia que el azul que tiene longitud de onda más corta. O sea, ven, la frecuencia es cuántas de estas ondas hay por unidad de tiempo. Entonces, esto llevado a una expresión matemática, vemos que queda que el producto de la longitud de onda por la frecuencia en un dado medio es constante. En este caso, c es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, a mayor longitud de onda, menor frecuencia, que es lo que se veía en este dibujo. Bueno, también se puede describir el número de onda, que no es muy usual en la espectrofotometría UV visible, más usa este parámetro cuando se trabaja en la zona del infrarrojo. Eso lo van a ver ustedes en orgánica. El número de onda cuya unidad es la inversa de longitud. Y la energía que lleva unidades como puede ser el joule o joule, y puede ser calorías o kilocalorías.
Entonces, la energía que está descrita por esta, que es la ecuación de Planck, que ustedes ya la han estudiado, queda como directamente proporcional a la frecuencia, y la constante de proporcionalidad es la constante de Planck, cuyo valor es este que tienen acá en Joule por segundos. Ahora, si en vez de poner la frecuencia, fíjense acá, es C sobre lambda, reemplazamos, podemos encontrar la relación entre la energía de esta radiación electromagnética y la longitud de onda. Son inversas, mayor longitud de onda, menor energía. Entonces, la energía es directamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. E inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. Tienen ustedes en la página 67 un ejemplo resuelto del estilo de lo que se suele tomar en los parciales, en donde, por ejemplo, se le da una dada longitud de onda, una radiación de 400 nanómetros, para que ustedes obtengan otros parámetros como son la frecuencia, el número de onda o la energía. Entonces, acá solamente es aplicar las expresiones matemáticas que hemos visto para el cálculo, pero hay que tener mucho cuidado con las unidades. Por ejemplo, en el primer caso, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Como la velocidad de la luz siempre van a usar este valor, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, tienen que tener cuidado en que la longitud de onda esté en metros. O sea, siempre lo primero que harán es transformar de nanómetros a metros con la relación de que un metro es igual a 10 a la 9 nanómetros. Entonces hacen la regla de 3 para la transformación y obtienen el valor de frecuencia. El número de onda, que era la inversa de la longitud de onda, ya hemos pasado los nanómetros a metros, o sea, va directo, si quiero el metro a la menos 1, pero también se les puede pedir en otra unidad, por ejemplo, en centímetros a la menos 1. Y finalmente, la energía. La energía está pidiendo que ustedes expresen en kilocalorías por mol. Entonces, a partir de la ecuación de Planck, H era en joule por segundo y la frecuencia va a ser en segundo a la menos 1, siempre voy a obtener la energía en joule. Entonces, lo primero que tendré que hacer es llevar de joule a kilocalorías y todavía tendré que pasar a kilocalorías por mol. Para esto tienen que tener en cuenta las equivalencias. Una caloría son 4,18 joule o en kilocalorías, ¿no es cierto? 1000 veces multiplicados por 10 a la 3. Entonces hacen la regla de 3 para transformar este valor de joule a kilocalorías. O sea, el 4,97 por 10 a la 19 joule, después de que aplico la regla de 3, me queda igual a 1,19 por 10 a la menos 22 kilocalorías. Pero además el ejercicio pide que sea por mol. O sea, tengo que transformar a un mol de fotones. Este sería la energía para un solo fotón. Para el mol de fotones, X, el mol es el número de Avogadro, ¿no es cierto? Este que figura acá, 6,023 por 10 a la 23 fotones, corresponde a 71,7 kilocalorías por mol. O sea, en estos ejercicios, sobre todo es aplicación de fórmulas, tienen que tener en cuenta las unidades. Longitud de onda, pasarlo primero que nada a metros, y después los joules de la ecuación de Planck, pasarlo a kilocalorías en una primera instancia y multiplicar por el número de Avogadro para pasar a mol, kilocalorías por mol. Bueno, acá tenemos el espectro electromagnético. Recordemos, esto también ya lo han visto anteriormente, cómo estaba distribuido. Acá tenemos la zona del visible, que es la más útil en esta técnica, y vemos más o menos
que aquí abarca entre 400 a 700 nanómetros. Esto puede variar un poco. Puede ser de 350 a 750 o de 400 a 800. Por energías por encima está la zona del ultravioleta y por energías menores la zona del infrarrojo. Fíjense acá, tienen representada la onda sinusoidal de la luz con longitudes de ondas más largas, frecuencias menores, energías menores, y a medida que subo tengo frecuencias mayores, energías mayores, landas menores. O sea, en la zona de mayores energías están los rayos gamma y los rayos X, que son radiaciones ionizantes, y en las zonas de energías menores, microondas y ondas de radios de energías menores y landas más largas. Y acá está el ámbito que más o menos vamos a tomar nosotros de la zona del visible. O sea, lo que vamos a usar en esta técnica es luz blanca, que está compuesta por todos los colores. Ustedes esto se deben acordar de física. Al atravesar el prisma se produce la dispersión en todas las longitudes de onda componente de la luz blanca. Y esa la vamos a obtener de una lámpara de filamento de tungsteno. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que ya les vaya sonando. Entonces, nosotros hemos dicho que la radiación electromagnética de una dada potencia incide sobre la solución donde está el analito, que es capaz de absorber esa radiación, por eso pasa una potencia menor. Ahora, hemos dicho que se produce la absorción molecular. Vamos a ver este proceso en más detalle. O sea, cómo interacciona la radiación con la materia. La materia absorbente, al absorber esa energía dada, pasa del estado fundamental a un estado excitado, que eso inmediatamente vuelve a desexcitarse, pero esta etapa a nosotros no nos interesa. Vamos a enfocarnos en la parte de la absorción de las moléculas. Entonces, para entender esto, recordemos cuáles son los estados de energía de una molécula. Teníamos estados electrónicos, vibracionales y rotacionales. Un electrón de valencia está en un estado electrónico fundamental. Al absorber esa energía H por ni, puede pasar ese electrón a un estado de energía superior, es decir, queda la molécula en un estado excitado. Para producir esas transiciones, las energías necesarias están en la zona fundamentalmente del visible. Ahora, a un estado electrónico, como ven aquí en el dibujo, están asociados estados vibracionales. Vibracionales, como ven aquí en el dibujo, que se acercan y se alejan los átomos que constituyen la molécula. Entonces, a un estado electrónico están asociados estados vibracionales, entre los cuales las diferencias de energía son menores. Entonces, con energías menores, como ya hemos visto de la zona del infrarrojo, pueden producirse cambios de un estado vibracional a otro. Y también la molécula tiene distintos estados de rotación. Acá se ve cómo pueden girar. Y a cada estado vibracional va asociado distintos estados rotacionales. Fíjense que las diferencias de energía aquí todavía son menores. O sea, en la zona de microondas ya se podrían producir transiciones de un estado rotacional al otro. Entonces, para que haya absorción, la energía esta que incide sobre la molécula tiene que ser igual a la diferencia entre la energía del estado final menos la energía del estado inicial, o sea, este delta, para que se produzca la absorción por parte de la molécula. Entonces, la energía de la radiación, si está en la zona de microonda, ese valor de energía alcanza solo para transiciones rotacionales, que necesitan menos energía.
Si usamos en la zona del infrarrojo, ya puede tener, que tiene más energía, puede haber cambios vibracionales y también rotacionales. Si la energía de las radiaciones está en la zona del visible y el ultravioleta, ya se pueden producir las transiciones electrónicas, que acá ven, necesitan un delta de energía mayor, y por supuesto vibracionales y rotacionales asociadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la energía, cuáles van a ser los efectos o cuáles son los cambios o transiciones que se pueden producir en la molécula que absorbe. Más o menos tomamos energías entre 20 a 100 kilocalorías por mol, las necesarias para producir cambio en los niveles electrónicos. Ustedes pueden calcular a qué longitud de onda corresponden estos dos valores límites y van a ver que cae en la zona del visible y un poquito toma del infrarrojo y del ultravioleta. Energías entre 2 a 20 son suficientes para cambios en los estados vibracionales. Y energías mucho más bajas, de 1 a 2, para cambio en los estados rotacionales. Bueno, y entonces ahora vamos a ver la ley fundamental de estas técnicas, que es la ley de Beer. Para eso, entonces, tomamos el siguiente sistema, en donde incide una luz monocromática de una potencia P0 a una cubeta que contiene una concentración, como ven aquí, de analito. B es el camino óptico, que sería el espesor de esta cubeta. P sub T es la potencia que se transmite luego de la absorción. Entonces, la relación entre potencia transmitida y potencia incidente se define como transmitancia, que también se la puede expresar en porcentaje, o sea, transmitancia por ciento. Y aquí vemos nosotros que si la potencia transmitida es igual a la incidente, el valor de transmitancia es 1, o sea, ahí no hay absorción. En cambio, si se transmite 0, el valor de T es 0, o sea, no hay transmisión, se absorbe toda la radiación. Esos son los valores extremos que puede tomar la transmitancia, entre 0 y 1, y si estoy hablando de transmitancia por ciento, entre 0 y 100%. También definimos absorbancia, que es el logaritmo negativo de T. Ojo a esta relación. La absorbancia es el logaritmo de T negativo. Y la relación entre T y A, o sea, despejando T, quedaría 10A elevado a la menos A. Entonces, reemplazando para ver los valores extremos que puede tomar A, si la transmitancia es 1, o sea, transmite todo, el logaritmo de 1 es 0, la absorbancia es 0, no se absorbe nada. Eso sería cuando aquí tengo un blanco, o sea, una solución en donde no hay absorbente. Transmite todo, absorbe 0. Y en el caso de que la transmitancia sea 0, ustedes van a ver que no pueden obtener un valor con la calculadora. Si transmite 0, transmite nada, quiere decir que absorbe todo, absorbe infinito. Y otro concepto que también tenemos que definir es la de absortancia, que sería el complemento de la transmitancia. O sea, sería como una absorbancia porcentual. Es 100 menos T por ciento o 1 menos T. Entonces, habiendo definido el sistema y estos tres conceptos, transmitancia, absorbancia y absortancia, ya podemos ver cómo quedan las dos formas de la ley de Beer. Una es A igual a ABC o A igual a epsilon BC, dos formas de escribir la ley. A es lo que hemos definido como absorbancia, que es adimensional. Esta A minúscula es la que se denomina absortividad,
B es el camino óptico, que hemos dicho que podía ser directamente el espesor de la cubeta, que las más comunes son de 1 centímetro, pero hay de otras longitudes también. Y C es la concentración. Si C está en unidades físicas, como puede ser miligramos por litro o gramos por litro, podemos encontrar despejando la unidad de la absortividad. Vemos que la absorbancia es adimensional, el camino óptico está en centímetros, la concentración en miligramos por litro. Veo cómo quedan las unidades de absortividad. En cambio, si las concentraciones son en molaridades, se usa el valor de épsilon, que es la absortividad molar. Puedo hacer el mismo análisis dimensional y vemos que las unidades quedan en litros sobre centímetros por mol, o lo que es lo mismo, litros por centímetro a la menos 1, mol a la menos 1. Y entonces, ¿qué relación tenemos entre absortividad molar y absortividad? Solamente se tiene que multiplicar por el peso molecular. Y depende de la longitud de onda de trabajo, la especie absorbente, o sea, el analito, y las características del solvente. O sea que el valor de épsilon indica cuánta luz absorbe una dada sustancia a una dada lambda. Por eso está relacionado a la sensibilidad. Y tienen ustedes un ejemplo también resuelto para calcular épsilon y da un compuesto que tiene un peso molecular de 180 y un valor de A de 286. Aquí solo multiplican, tienen que tener cuidado con las unidades para que puedan simplificar y así de simple pueden encontrar la absortividad relacionada a la absortividad molar. Bueno, volvamos entonces a la ley de Beer, A igual a ABC o A igual a épsilon BC. Si ustedes analizan este sistema van a ver que es la ecuación de una recta, I igual a mx. Si se pone en el eje Y el valor de absorbancia y en el eje X la concentración, vemos que A por B o épsilon por B es la pendiente. Entonces, para graficar A en función de C, obtendríamos una recta de este tipo, en este caso sin ordenada al origen. Pero esto no es necesariamente así, porque si la concentración de analito es 0, puede haber, según el equipamiento, la sensibilidad, puede haber una absorbancia muy pequeña que se denomina absorbancia parásita. O sea que esta ecuación puede tener una ordenada al origen chica. Entonces, acá se ve claramente la relación lineal directa entre A y C. Ahora, si en vez de poner A queremos encontrar la relación con T, recordemos que la absorbancia era el logaritmo negativo de T, entonces despejamos T y vemos que es un exponencial negativo. O sea, si se grafica T en función de la concentración, es este tipo de curva. Por eso, para cuando ustedes van a ver más adelante, para cuantificar con esta técnica, se usan gráficos de absorbancia en función de concentración para construir lo que ya verán que se llama la recta de calibración y poder encontrar las concentraciones incógnitas. En la página 70 del libro ustedes tienen ejemplos en donde van a aplicar la ley de Beer. Y están resueltos. Entonces lo veamos rápidamente de qué se tratan. Por ejemplo, acá me da un valor de T%, 28. Y dice que calcule la absorbancia correspondiente. Entonces aplico directo la expresión de A menos logaritmo de T y me da una absorbancia de 0,55. Pero también me pide que calcule el porcentaje de absorción, que habíamos dicho que era la absortancia. Entonces es 100 menos el 28, corresponde a un 72% de absortancia. Esto está puesto, este ejercicio,
para que vean bien la diferencia de lo que es la absorbancia de la absortancia, a no confundirse. En el ejercicio 2 da un valor de absorbancia de 0,900 para una cubeta de 1 centímetro y una solución 2 por 10 a la menos 3 molar. Y pide que se encuentre la concentración para una solución de una absorbancia de 0,430. Aquí se aplica la ley de Beer para el caso de la absorbancia de 0,900 y concentración 2 por 10 a la menos 3. Y aquí la absorbancia 2 sería 0,430 y concentración 2 es la incógnita. Se divide miembro a miembro, simplificamos epsilon y b y entonces queda directamente para poder encontrar la concentración 2. Otra forma de resolver esto es hacer directamente una regla de 3. Como sabemos que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, yo podría decir que para 0,900 corresponde una concentración 2 por 10 a la menos 3. Para 0,430, X. O sea, una simple regla de 3 también se puede resolver este ejercicio. En este caso, dice que una solución tiene una transmitancia por ciento del 50 en una cubeta de 1 centímetro. Y me dice que 3% tiene en una cubeta de 0,5 y en otra de 4. Entonces acá lo primero que tienen que acordarse es que no hay una relación directa de T con C ni con B. O sea, ni con la concentración ni con el camino óptico. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar la absorbancia. Logaritmo negativo de 0,50 y me da 0,30. Ahora sí puedo encontrar las relaciones y decir si en una cubeta de 1 centímetro tengo una absorbancia de 0,30, si el espesor es la mitad, la absorbancia va a ser la mitad. Y si el espesor de la cubeta es 4 veces más grande, la absorbancia va a ser 4 veces más grande. Pero como a mí me pide qué transmitancia por ciento va a tener, una vez que yo encuentro la absorbancia, tengo que, con la fórmula que ya hemos visto, encontrar la T y después T por ciento. Y lo mismo en este caso. Esto es importante para que a ustedes les quede bien claro que en la ley de Beer, A, absorbancia, es directamente proporcional al espesor de la cubeta o a la concentración de la solución, pero no T. Y en el último caso queda lo mismo expresado respecto a las concentraciones. Aquí ven cómo varía con el espesor de la cubeta, aquí van a ver cómo varía con la concentración. O sea, tienen una solución de 3 gramos por litro del cromato de potasio, una T por ciento de 40 en una cubeta de 1 centímetro y me pide el T por ciento de una solución de 6, o sea, el doble de concentrada. Lo primero que hago es encontrar la absorbancia correspondiente a este T por ciento de 40 y entonces recién puedo decir si tengo el doble de concentración es el doble de absorbancia y a este valor de absorbancia lo transformo a el T por ciento, que me da 16 el resultado. Bueno, una vez que han entendido bien entonces la ley de Beer, vamos a ver qué pasa porque en algunos casos se pierde esa linealidad. Nosotros hemos dicho que hay una relación lineal, bueno, pero hasta un cierto punto. ¿Y por qué? Esta es una ley límite. Quiere decir que se cumplen ciertas condiciones y dos de las fundamentales es que la luz que se use tiene que ser monocromática, o sea, de una dada longitud de onda, y sirve para soluciones diluidas, menor a 0,01 molar. Entonces, veamos qué puede generar esas desviaciones de la ley. Pueden ser causas reales, limitaciones reales de la ley,
instrumentales, o sea, relacionado al instrumento, o químicas, cambios químicos que ocurren en el analito. Entonces, reales es concretamente cuando se usan concentraciones altas de las especies absorbentes. Hemos dicho que es una ley que se cumple para soluciones diluidas. Si hay altas concentraciones de analito, puede haber interacciones entre las especies absorbentes que alteran la absorción de ese analito. Instrumentales es porque se necesita que la radiación sea monocromática, y esto dependerá del instrumento, pero la radiación no va con una sola longitud de onda, sino que tiene una distribución de longitudes de onda alrededor de esa lambda que se llama ancho de banda. Entonces, para que se cumpla, tiene que ser ese ancho de banda lo más angosto posible. Y finalmente, puede ocurrir que haya desplazamientos del equilibrio en el que interviene el analito. Entonces, en este caso, si hay cambios en el analito, va a haber también cambios en su absorción. Por ejemplo, si estamos queriendo cuantificar dicromato y estamos en una solución diluida, el dicromato está en equilibrio con el cromato. Y el cromato absorbe a una longitud de onda distinta al dicromato. Entonces, si se quiere cuantificar dicromato, tendré que trabajar en un medio ácido, o sea, agregar concentración protón para que el equilibrio se desplace hacia la izquierda y esté el dicromato, que es el que absorbe a la longitud de onda que yo estaré trabajando. Si no tengo la precaución de regular el pH, puede haber un desplazamiento del equilibrio hacia el cromato que absorbe a otra longitud de onda. Otro caso sería, por ejemplo, ahí tienen los dos colores distintos. Otro caso les decía el de la hidrólisis. Si se quiere cuantificar una sal férrica, tengo que tener la precaución también de controlar la acidez. O sea, tengo que agregar protón para que se desplace a la sal férrica y no se forme el hidróxido férrico, que da una turbidez y que también va a afectar a la absorción del analito. Otro ejemplo sería, por ejemplo, para cobalto. El cobalto tiene un color rosado muy suave. Para cuantificarlo con esta técnica se le agrega sulfocianuro para que forme este complejo azulado y se lo pueda cuantificar. Bueno, con esto terminamos entonces lo que sería la primera parte de espectrofotometría UV visible.